reacciones de lo que ocurrió ayer con la votación del proyecto que busca que se pueda retirar parte de los ahorros de los fondos de pensiones, qué está ocurriendo también en el oficialismo, cómo se ve el futuro para la coalición. Bueno, son algunos de los temas que abordaremos junto a José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de conversar en parte de lo que ocurrió el día de ayer, que fue un día muy malo para Chile. ¿Qué le pareció justamente lo que ocurrió ayer con la votación en la Cámara? Bueno, la votación de ayer de la idea de legislar, de retirar el 10%, es básicamente crónica de una situación anunciada, de un gobierno que ha perdido toda la capacidad de influir políticamente sobre su propio sector. Este es en parte el fracaso de la política de acuerdos que levantó el gobierno y que no le ha permitido ni siquiera alinear a sus propios parlamentarios. Es una cosa increíble que parlamentarios de gobierno, más de 10, hayan votado en contra de la posición que planteaban los ministros y el propio presidente de la República. ¿Y dónde es la responsabilidad ahí? Porque por un lado se acusa al gobierno de no haber podido alinearlos o pues, le pone la carga a los parlamentarios por haber sido díscolos, pero hay un punto en donde ya venían con discusiones hace varios días y es que todos los planes que ha presentado el gobierno de ayuda han sido insuficientes. Se lo hizo saber incluso la UDI. Pero aquí hay dos líneas. Una línea es la del propio gobierno, que en algunos temas no se ha anticipado lo suficiente y en otros ha caído en esta política de los acuerdos. Nosotros, al menos desde el Partido Republicano, le señalamos que cuando se hablaba de este gran acuerdo, era muy difícil que llegara a puerto porque la izquierda ha sido obstruccionista desde que comenzó a gobernar Sebastián Piñera. Por lo tanto, esperar algo de ellos es muy ingenuo, por decirlo menos, y de manera suave. Y hay otro gran responsable en toda esta situación, que es el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Él fue, en este caso, el que abrió el tema de apoyar este tema, el retiro del 10%. Él también inició los diálogos con el exministro Insulza, actual senador, sobre los grandes acuerdos. Él también avaló y promovió el tema de entregar la Constitución. Por lo tanto, cuando uno tiene al presidente del principal partido de gobierno tomando una línea de acción en ese sentido, claramente hay un problema mayor en la conducción del partido y eso es reflejo del desorden que se ha producido en su partido y que terminó afectando a los otros partidos también. Entonces, hay una responsabilidad importante del gobierno, del equipo político, en este caso encabezado por el ministro Blumel, pero la responsabilidad final es del presidente de la República y por otro lado del presidente del principal partido de gobierno. Justamente las acciones del presidente de Renovación Nacional han generado roces con sus compañeros de coalición, pero también al interior del partido. Usted ha podido conversar con ellos, ha visto cómo está ese ambiente. Ayer, justamente después de lo ocurrido, nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, junto a Diego Salper y otros diputados renunciaron a la bancada, o sea, con señales bastante de molestia. Bueno, esto ya viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, porque recordemos que Mario Desbordes lleva al Partido Renovación Nacional a estar en las dos franjas del apruebo y del rechazo. Ahí ya se percibe, ¿no es cierto?, un quiebre interno que se refleja exteriormente en esta situación y donde el presidente del partido con la minoría de los diputados está por el apruebo y obliga al partido a estar en las dos franjas. Todas esas señales son muy destructivas para la política, porque uno tiene que tener la fuerza para liderar, el coraje para enfrentar. Y aquí el camino que ha elegido Mario Desbordes es el del populismo, porque lo de ayer no fue una votación social, no fue una votación técnica, fue una votación política, donde lamentablemente algunos vieron la posibilidad eventual de salvarse las próximas elecciones. Y pasa lo que siempre, si hay parlamentarios que no sienten que el gobierno tenga la fuerza suficiente para llevar adelante su idea, empieza a operar la regla del sálvese quien pueda. Y eso fue, en algunos casos, a mi juicio, lo que motivó que parlamentarios de derecha o de gobierno votaran a favor, pensando que en las próximas elecciones la gente los iba a mirar con más aprecio o les iba a favorecer con sus votos. Y yo creo que no, la gente rechaza el populismo. El presidente de RN se abstuvo ayer en la votación y de fondo, ¿cuál se queda a cargo de reproche? ¿Haber abierto esa puerta o no haber dado una orden de partido para que No, se él abrió votara? la puerta. No, o sea, aquí él ayer quizás que le habrán planteado desde el gobierno para lograr que se abstuviera, pero si nosotros vemos las declaraciones de él de una semana antes, apoyando este proyecto, diciendo que era necesario
no respaldaron las políticas del gobierno que le ayudan a la clase media, bueno, él abrió la puerta, si aquí hay un gran responsable, y él abrió la puerta constitucional, él abrió la puerta en este caso, por lo tanto la responsabilidad de él viene de hace bastante más tiempo, y eso es ayer, lo de ayer es incluso en el caso de él uno podría decir falta de convicción, porque ha cambiado de opinión de acuerdo a lo que le plantearon, el plantean del gobierno. Habría que preguntar qué le planteó el gobierno para lograr que se abstuviera, pero no tiene el liderazgo suficiente para hacer que los parlamentarios de su partido, que no por temas técnicos, y eso es lo más importante, no por temas sociales, aquí digámoslo claramente, esos parlamentarios no están pensando en la ciudadanía, están pensando en sí mismos. Y cuando los políticos empiezan a pensar en sí mismos, estamos en una muy mala situación y eso a mí me ha llevado varias veces a decir que estamos con el peor parlamento de la historia de Chile por la falta de convicción y la falta de coraje que tiene. ¿Usted ha tenido contacto, ha podido conversar con estos parlamentarios de Renovación Nacional que están bastante molestos, bueno, que incluso están planteando la posibilidad de hacer o levantar una campaña paralela al presidente para las próximas elecciones, estoy pensando en RN? No he conversado con ellos. Claramente ellos están en un proceso interno, nosotros también estamos en el proceso de formación del Partido Republicano. Aprovecho de invitar personas, posturas a que nos apoyen a poder como partido, y ellos tendrán que resolver su situación. Yo espero que reaccionen y que esa mayoría de Renovación Nacional que estaba por el rechazo y que así lo manifestó en su Consejo General, también haga sentir su voz adentro, porque al final esto es un engaño colectivo a la ciudadanía. ¿Son o no son? ¿Apoyaron al presidente Piñera o no lo apoyaron al presidente Piñera? Bueno, aquí se está viendo claramente que velan solo algunos parlamentarios por sus propios intereses y no tienen ningún espíritu de equipo, ni solidaridad, ni convicción de apoyar un gobierno. Al menos a mí me parece que ellos deberían repensar su posición de seguir o no en política, o bien tomar las banderas que ellos quieren, que son las del populismo. ¿Cómo ve usted que está el oficialismo en este momento? Porque hay bastantes conflictos entre los mismos partidos, el gobierno que no es capaz de alinearlos. ¿Cómo lo ve usted y qué oportunidad se le abre también a su partido? A ver, más allá de lo que sea lo que es el resultado para el Partido Republicano, nosotros hemos seguido una sola línea. Nosotros, algunos dicen, el Partido Republicano va a sacar cuentas alegres. No, nadie puede sacar cuentas alegres cuando al país le va mal. Y esto es gran responsabilidad del manejo político del gobierno. El gobierno no ha sido capaz de darle la confianza a sus parlamentarios. Y así como nosotros hemos planteado en varias ocasiones la situación del manejo político, hoy día yo creo que el presidente debería pensar él mismo en tener un cambio de actitud radical para enfrentar a sus propios parlamentarios. Y digo enfrentar, porque uno los enfrenta con liderazgo y con coraje. Y también quizás de hacer cambios a nivel de su gabinete. Porque claramente el ministro Blumen, que es el jefe de gabinete, el que debería coordinar ciertas situaciones, no ha sido capaz de combatir el terrorismo, no ha sido capaz de ordenar sus propias filas políticas y no ha sido capaz de, en los acuerdos que él plantea, llevar la situación a que desde la oposición haya gente que aún piense bien y piense bien en el sentido de pensar en el bien común del país y no en el interés pequeño de votar o no votar a un gobierno cuando estamos en una situación crítica después de un estallido de violencia que hizo que Chile retrocediera años en todo, y hoy día que estamos en un estado de confinamiento y de pandemia que trae consigo una crisis social y económica gravísima. Más allá de las discusiones o los problemas internos del oficialismo, ¿cómo cree usted que están con sus votantes? En el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en la Araucanía o lo que ocurrió ayer, en que hubo más de una decena de parlamentarios que votaron a favor de ese proyecto. ¿Cómo cree que lo ve la ciudadanía quienes votaron por el gobierno? No, claramente se refleja. Yo no es que crea mucho en las encuestas, pero cuando hay una tendencia a la baja, bueno, claramente el gobierno no ha sabido manejar los apoyos que tuvo en su momento. El gobierno salió electo con un 55% y en la Araucanía con el 65%. Ayer me tocó entrevistar a una de las víctimas de los atentados terroristas, Yasna Navarrete, y es desgarrador, como dice, que están abandonados, que al gobierno no le importan las víctimas. Después, respecto de otros temas importantes, achicar el Estado. Si hoy día el presidente lo que debiera hacer es solicitarle a todos sus ministros, a todo su personal de confianza que se bajen el sueldo y que den una señal clara a la ciudadanía, que achique el Estado, que funda ministerios. Todo eso tiene que dar una señal clara porque la ciudadanía ya no le cree.
Y el porcentaje que lo defiende porque claramente la izquierda sería un desastre para este país y uno trata de colaborar en lo que puede, pero llega un minuto en que uno también dice basta. Basta de la falta de convicción, basta de las torpezas políticas que cometen día tras día. Eso requiere una reacción fuerte del presidente de la República y una reflexión por parte de todos los que son líderes de Chile Vamos, que hasta ahora no han sido capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos en lo que quieren. Los tres partidos que tienen representación parlamentaria no logran unidad en ciertos temas fundamentales. Podemos ver lo que pasó de nuevo con la Constitución y con este proyecto en concreto, y se los ha ido comiendo el populismo. Es decir, nuevamente están mirando el propio sillón de cada uno y no el bien país. Y no hay liderazgos dentro de los partidos que logren darle esa fuerza a sus propios parlamentarios. Justo antes de esta discusión, habían también muchos roces relacionados a un proyecto anterior, al de la extensión del postnatal. Eso también generó muchos roces en el oficialismo. Bueno, de nuevo, son reflejos del populismo. Si uno puede entender que la izquierda sea populista, pero lo peor que le puede pasar a un país es que aquellos que entienden cómo funciona el sistema de economía social de mercado, aquellos que juraron respetar la Constitución, yo no espero que la izquierda respete sus juramentos, porque ellos en general no lo hacen, no respetan sus promesas, no respetan sus juramentos, pero yo esperaría que diputados y senadores de la derecha respeten lo que ellos juraron cumplir, que es la Constitución. Y cuando uno ve parlamentarios como la diputada Osandón, como el diputado Eguiguren, que juraron respetar la Constitución y las leyes y no lo hacen, bueno, uno dice, ¿para qué se presentaron de diputados si no son capaces de levantar con fuerza lo que ellos creen y se rinden al populismo? Porque ven el riesgo de perder en las próximas elecciones y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no perder. Ese proyecto también fue mal manejado por las directivas de los partidos y también por el gobierno. Pero finalmente el gobierno terminó cediendo, a diferencia de lo que había propuesto en un principio. Porque este es un gobierno sin convicción, es un gobierno sin liderazgo, es un gobierno que cambia de opinión de la mañana a la tarde y muchas veces influido por las encuestas. Si aquí esto es algo que yo al menos planteé ya durante la campaña presidencial, que la centro derecha o la derecha está influida por la encuestitis y hoy día también estamos en una especie de democracia, la democracia de las emociones. Entonces, los mismos políticos que van a todos los matinales, todos los días, no son capaces de mantener una línea clara en sus principios porque depende del acento que le pongan los conductores del matinal, ellos hablan de una manera o de otra manera. Eso es lo que está destruyendo el concepto de la buena política en Chile. ¿Qué espera que pase en el Senado con el proyecto del retiro de fondos? Bueno, yo espero primero señales claras del gobierno. Espero señales claras de decir, este proyecto, si es que se llega a aprobar, nosotros lo vamos a vetar. Y si se vuelve a aprobar, una vez más, voy a ir al Tribunal Constitucional, pero yo voy a dar una señal clara a todo el mundo, y no estoy diciendo solo a Chile, a todo el mundo, de que este es un mal proyecto. Si nosotros vemos todos los análisis internacionales que aparecieron ayer, justo después de la votación de esto, vemos que todo el mundo económico dice que esto va a ser un desastre para las pensiones, no solamente de los que van a retirar los fondos que tienen, sino que va a perjudicar a todos los que tienen fondos de pensiones, porque va a bajar el conjunto, y si ya bajó después del 18 de octubre y ya bajaron los fondos después de la pandemia, bueno, esta es una señal gravísima. Por lo tanto, el gobierno tiene que actuar con mucha coherencia, con mucha convicción, y espero que los senadores estén a la altura de algo que los diputados no estuvieron, y que ahí no prime el populismo, sino que prime la cordura, la razón, pero esto, vuelvo a reiterar, tiene el gobierno que liderar esta situación en adelante. El gobierno tiene que, a partir de mañana, debería ponerle suma urgencia al proyecto de ley que disminuye el número de parlamentarios. Debería, a partir de mañana, decirle a todos los funcionarios públicos que ganan más de 1.000.000 de pesos y no son esenciales, que va a promover la rebaja del 20% de sus salarios. Debería bajar el IVA, debería bajar los impuestos, dar señales claras de que queremos una reactivación y queremos atraer inversión para superar el desempleo que hoy día nos está ahogando. Usted ha afirmado que no tiene mucho poder de influencia dentro del Congreso por la representación, es muy baja. ¿Tienen ahora o han visto, han recibido comentarios de eventualmente nuevos parlamentarios que se quisieran sumar a su movimiento? A ver, lo primero es decir que podemos, aunque tengamos un solo diputado, que es el diputado Urrutia, él votó con convicción
y habló en la sala señalándole a la izquierda su populismo y a la derecha su debilidad. Por lo tanto, somos el único partido que claramente tuvo una sola posición. Y respecto de otros parlamentarios, bueno, habrá que ver quiénes se atrevieron a defender los principios, porque aquí los que se abstuvieron también pecan al final de miedo. Aquí lo que había que hacer era una señal clara. Le pregunto que así como él dio el paso y se sumó a su movimiento, si es que hay otros que le hayan manifestado también un interés similar. No, nadie nos ha manifestado su interés y la verdad es que para nosotros quizás esta también es una señal de decir que tenemos que por todas partes empezar a pensar, a renovar liderazgos, porque aquí necesitamos gente que tenga convicción. No, lo cambio de tema porque ustedes enviaron una carta al presidente, pongamos a Chile en marcha. ¿Qué es lo que están buscando pensando en la reactivación de la economía, sobre todo? Que el presidente no espere al último minuto, cuando ya no haya ningún contagiado, para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros nos queremos anticipar a lo que va a ocurrir y por eso le planteamos un equipo de alto nivel que nos ayude a tomar las medidas necesarias para que se vuelva a un trabajo seguro, para que se reactive la economía y para que se genere un plan de empleos para ese 1,5 millones de personas que están sin trabajo. Y esto pasa por medidas, como le digo, en lo sanitario, en lo económico, en lo laboral, y se requiere de nuevo la convicción del gobierno, porque no por el hecho de salir a trabajar nos vamos a contagiar más. Ayer hablaba con médicos y les decía, miren, dentro de las áreas de urgencia de los hospitales, cumpliendo todos los protocolos, las personas que se han contagiado son un porcentaje menor a pesar de la carga viral que hay en el hospital. Por lo tanto, tenemos que asumir que el desastre social, económico y sanitario que viene posterior al desconfinamiento es muy alto. Tenemos que prepararnos para eso. ¿Por qué ustedes proponen al exministro Mañalit para que pueda liderar? Porque claramente hoy día los resultados de la evolución en el enfrentamiento con esta pandemia reflejan que hizo bien su trabajo. Es una persona entendida, es una persona que preparó a Chile para no llegar a esa decisión dramática de los médicos de tener que optar entre un paciente y el otro porque no tenían los medios. Aquí en Chile a nadie le ha faltado su ventilador mecánico, su cánula de alto flujo, su cama crítica. Bueno, es una persona que entiende y que además tiene el carácter para poder decir las cosas por su nombre que no vemos en otros ministros. ¿Y le molestó la salida del ministro en su momento? Sí, y creo que el presidente aún está en deuda de reconocerle al ministro Mañalich su gran labor, porque si hay alguien que se jugó literalmente la vida por su condición de salud es el ministro Mañalich, y hoy día vemos además reflejado que los resultados son parte de la política que él diseñó. Yo valoro la gestión que está haciendo el ministro París, pero claramente está siguiendo los lineamientos que ya había dejado establecido el ministro Mañalich. Finalmente, y pensando en lo que viene, porque tenemos un calendario de varias elecciones, ¿ya están considerando hacer algunas alianzas electorales para enfrentar, por ejemplo, las elecciones municipales? Pues nosotros dentro de esta misma carta le planteamos al gobierno la idea de que reúna todas las elecciones, primero que suspenda el plebiscito, porque someter a Chile a la incertidumbre de 2 años de discusión constitucional nos va a generar una crisis aún mucho mayor, porque ¿quién va a querer venir a Chile si no hay certezas en nada? Hoy día no hay certezas en el tema de previsión y no va a haber certeza constitucional en ninguno de los derechos, por lo tanto la incertidumbre es muy grande. Y ¿Y no respecto a le, las no otras le elecciones, preocupa, perdón, no le preocupa el impacto que podría generar una decisión o plantear algo como eso, generando, o sea, pensando en todo lo que costó llegar a ese acuerdo y para cambiar las pero reglas? si es un acuerdo ilegítimo y costó ¿Qué llegar es porque los ilegítimo? políticos, porque se basa en la violencia. Cuando un país está capturado por la violencia extrema con un gobierno inoperante, bueno, los políticos también de nuevo, para salir airosos, simulan que están todos felices y contentos con un pacto en el cual ni ellos mismos creen. Y finalmente lo que hacen, y ellos lo saben, es someter a Chile a una crisis institucional permanente en el tiempo. Por lo tanto, para mí ese no es un plebiscito que tenga legitimidad y tampoco lo va a tener si hay baja votación. Y va a haber baja votación en la medida que no haya certeza de seguridad y de no contagio en ese momento. Aquí se dan unas cosas increíbles. La izquierda pide confinamiento, lockdown, o sea, cerrar todo, y por otro lado piden el plebiscito. ¿Quién los entiende? Un día dicen una cosa, al día dicen otra cosa. Y en el caso de los alcaldes, de la competencia.
para Bueno, elección. nosotros hoy, esto ha ido cambiando también vertiginosamente, porque con toda la demora que tuvo el proyecto de ley de no reelección, bueno, afectó también a los alcaldes. Alcaldes a los cuales les cambiaron la regla del juego 2 veces en el mismo año. Les cambiaron la fecha de la elección y ahora les prohíben una reelección final. Eh, en esa línea van a haber muchas alcaldías donde hoy día no hay liderazgos claros, porque no se prepararon tampoco para tener reemplazantes. Y ¿Hay nosotros espacio, hoy día, hay espacio para alianza? Porque se sabe que si no van separados, le dan ventaja a la otra vereda, que es la discusión que tienen bueno, en la oposición también. a ver, nosotros lo vamos a ir analizando caso a caso, porque hay lugares donde nosotros podemos tener mejores candidatos, pero va a depender también de la actitud que tome Chile Vamos. Porque si Chile Vamos dice, no, nosotros con ustedes no vamos a hacer ni un pacto, ni una alianza, en el caso de las municipalidades, o sea, de los alcaldes, porque a nivel de concejales Chile Vamos ya definió que iba a ir en listas separadas, y en el caso de los gobernadores hay segunda vuelta. Por lo tanto, no se genera ningún daño para el sector llevar candidatos a gobernadores, que tenemos varios, y llevar candidatos a concejales. Pero en el tema de los alcaldes, esto va a depender mucho de si Chile Vamos reconoce o no quienes tienen las mejores condiciones para ejercer el cargo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, José Antonio. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.